inicio del culto, los testigos de Jehová tienen la prepotencia de decir qué califica hacer algo personificado y qué califica hacer algo personal. Entonces ellos tienen esta altivez de poder decir, ¿verdad? O sea, que la posición que ellos tienen es esa la que es justa, aunque cuando si usted le pregunta cuáles son las reglas que se atribuyen para que podamos calificar a algo como prosopopeya o como algo personal. Entonces, como le decía, no existe un testigo de Jehová que tenga claro cuáles son las reglas para poder definir algo personificado o algo personal. Lo que es interesante es que estaba viendo, hermanos, en la página de los testigos de Jehová, hay una página que se llama j.w.org, en donde ellos tienen es una postura que se llama sobre los espíritus inmundos, más específicamente sobre el espíritu del diablo, o sea, Satanás, ¿no? Esto es muy interesante lo que les vamos a proyectar o lo que el hermano va a proyectar ahora. Un ratito, ahorita te digo, hermano, todavía no lo hagas. Em, lo que vamos a examinar es que en esta página de los testigos de Jehová, o sea, lo que le voy a proyectar es una página de perdón, es un comentario sobre los espíritus malignos, más específicamente sobre Satanás, de cómo ellos llegan a la consideración de quién es Satanás para ellos, ¿no? Entonces, visto que pues las escrituras nos dice que Satanás también es un espíritu, y lo que tenemos que ver ahí en esta doctrina sobre estos espíritus malignos, como le digo, perdón que sea repetido, pero en cuanto a Satanás, vamos a examinar cómo ellos llegan a definir este ser, qué cosa es para ellos este ser, ¿no? Ahora tome atención. em, Así como para ellos el Espíritu Santo es una personificación, también hay iglesias o hay religiones o hay credos, hermanos, también hay filosofías que consideran que Satanás también es una personificación, pero que es una personificación del mal. O sea, que cada vez que se mira a Satanás, o cada vez que se mencione a Satanás con diferentes cualidades de un ser o de una persona, pues hay posiciones de creyentes, incluso de cristianos, que identifican a Satanás como una personificación del mal. Así como el libro de los Proverbios, el capítulo 8 han personificado a la sabiduría, entonces también cuando hay posiciones, como le digo, hay posiciones que cuando miran sobre la persona de Satanás, no lo califican como persona, sino como una prosopopeya, o sea que es una personificación del mal, o sea, el mal personificado en Satanás, ¿no? Entonces hay esa posición, no sé si ustedes sabían, hay esa posición también dogmática donde se cree que Satanás no es literal, no es un ser, sino que es una prosopopeya, o sea, una personificación del mal. Y en base a esto vamos a examinar cómo consideran los testigos de Jehová este aspecto que a raíz de este estudio que vamos a examinar de los testigos, vamos a ver su línea de regla que ellos utilizan para determinar qué cosa es una prosopopeya y qué cosa es una persona, ¿no? Ahora sí, hermano, si lo puede proyectar eso sobre Satanás.
Ok, mire, tome atención sobre este punto. Dice, ve acá, esta es la página oficial de los Testigos de Jehová. Mire, ve, acá arriba, j.w.org. Y cuando usted quiere saber cualquier tema de los Testigos de Jehová, basta que usted coloque este sitio. Y en el caso mío, pues yo quería conocer cómo ellos miran los espíritus malignos, especialmente Satanás, ¿no? Entonces, la pregunta que le hice yo a su página oficial, ¿cuál es el punto de vista bíblico? ¿Satanás, el diablo, una personificación o una persona? Eso es lo que ponen ellos. Así como pusieron sobre el Espíritu Santo, una persona o una fuerza activa o la energía de Dios pusieron ellos, ¿se recuerda? Entonces, en vez de aquí ponen, ¿cuál es el punto de vista bíblico? Porque ellos pues van a explicar, según ellos, bíblicamente, cuál es la posición bíblica sobre este personaje de Satanás y el diablo. Ellos hacen una pregunta, ¿no? ¿Es una personificación o una persona? Y eso es lo que vamos a examinar. Hermano, mire, a mí se me mira un poquito borroso. ¿Podrías hacer algo? Ok, tomemos atención. Yo le pido que por favor me pongan mucha atención sobre esto porque ellos, hermanos, mire, síganme en la línea lo que le estoy diciendo. No se ponga a leer, vamos a leer juntos, pero todavía no. Escúcheme. Lo que vamos a examinar es qué reglas ellos utilizan para determinar qué clasifica a este personaje, si es una personificación o una persona. Ok, ellos comienzan así. La Santa Biblia menciona frecuentemente a Satanás, el diablo, con referencia al principal adversario de Dios y el hombre. Las escrituras hebreas, Viejo Testamento, hermano, no sé si puedes hacer algo, miro totalmente borroso. No sé si es mi problema. Yo creo, hermano, yo creo que es problema suyo, pues a mi parecer se ve bien desde que lo ha publicado, no sé los otros hermanos. Sí, enfático, yo sí creo que también es el problema de mi internet. Sí, hermano, debe ser el internet. Sí. Ok, ok, entonces vamos a ver ahí. Tome atención entonces, ¿no? Del Viejo Testamento. Hablan de Satanás, que significa adversario. 18 veces las escrituras cristianas griegas mencionan de Satanás el adversario en el Nuevo Testamento y se refieren a él 34 veces como Satanás y más de 30 veces en el término diablo, que significa calumniador. O sea, Satanás es adversario, diablo es calumniador. Pues eso estamos de acuerdo. Muchos creen que el diablo es una persona espíritu inicua que puede influenciar al hombre hacia el mal. Otros niegan esto. Sostienen que el diablo no es una persona, sino meramente la personificación de un principio abstracto del mal. Según Thomas Magginson de Nueva York del 4 de febrero de 1973, un erudito católico de las escrituras recientemente dijo, ningún teólogo que esté al día cree que Satanás es una persona. Mire, lamentablemente no estoy leyendo muy bien, lo voy a bajarlo de mi celular. Espérense ahí un momento. No miro absolutamente nada. Tengo problemas con el internet.
Ok, ningún. Ok. Ahora sí, hermano, gracias. Si lo puedes subir. Sube, sube, sube. La alabanza. Aquí. Ok. Ahora miren. Entonces, escúcheme un ratito antes de que siga leyendo. Ellos ya han citado un erudito, es una persona muy famosa en cuanto a la lingüística y ciertas interpretativas que tiene este personaje que acaban de citar ellos. Y ellos dicen, pues, que un erudito católico muy especializado en cuanto a la lingüística, dice este erudito que Satanás en sí no es una persona literal, sino una personificación, ¿ve? Ellos dicen, ningún teólogo que esté al día cree que Satanás sea una o es una persona. Bueno, y ellos citan pues una para que ellos supuestamente lo que van a hacer en este caso, escúcheme, lo que van a hacer en este caso los testigos de Jehová es desmentir a este erudito católico, ¿no? Porque extrañamente mencionan a alguien de 1973 que esta persona pues tenía ya eh, ciertos conceptos bastante extraños en cuanto a la brujería. Se le considera que se practicaba cierto tipo de brujería. Ahora, ellos toman a este escritor o a este erudito para, para que lo pongan como ejemplo de que hay personas que creen, incluso eruditos católicos, que creen que pues Satanás no es una persona, sino una personificación. Entonces lo que van a hacer ellos es, dicen, ¿no? ¿Cuál es la verdad? Dicen. ¿Es el diablo una personificación o una persona? Ellos ya van a decir ya acá cuál es la verdad, porque ellos ya nos van a explicar, ¿eh? Miren. ¿El diablo es una personificación o una persona? El saber el punto de vista bíblico acerca de este asunto resultará ser muy provechoso. El erudito bíblico Louis Matter explica por qué no solo está la Biblia completamente libre de las extravagancias de la satanología popular, que en realidad se escribe demonología, el estudio de Satanás y los demonios se estudia demonología, ¿no? Pero bueno, ahí lo pusieron ellos satanología, la cual está llena de historias absurdas con respecto a apariciones, tretas y transformaciones de Satanás entre los hombres, sino que despliega una confiable exactitud y consistencia de declaraciones que es muy reanimadora. Ahora mire lo que dice acá, ¿eh? Pero es un momento. Ok, sigue diciendo. Las primeras referencias directas a Satanás, literalmente el Satanás, en la Biblia se halla en los capítulos 1 y 2 de Job. Estos capítulos presentan a Satanás hablando con Jehová. Y acá dan la cita, usted lo puede constatar, está esto en la Biblia. Tan solo este personaje representa dificultades para cualquiera que, mientras afirma creer en la Biblia, afirma que Satanás es sencillamente la personificación del mal dentro de alguien. Si Satanás es solo el mal en cualquier persona, el mal tiene que haber estado en Jehová, Dios con quien Satanás estaba hablando, pero la Biblia describe a Dios como uno en quien no hay injusticia. Salmo 92, 15, ¿no? Entonces, siga subiendo, por favor, hermano. Ahí nomás. Entonces, lo que tenemos que entender hasta este párrafo que hemos visto, tenemos que entender que los testigos de Jehová ya nos están dando a entender que ellos no están de acuerdo con esa posición que creen que Satanás es una personificación. ¿Me entiende? Lo que nos interesa ahora saber es que si ellos no creen que Satanás sea una personificación, nos interesa saber entonces qué es Satanás para ellos. Vamos a seguir leyendo. Lo mismo puede decirse de una experiencia que Jesús tuvo con el diablo
ahí en el desierto, ¿verdad? Cuando lo tentó. Relata que Jesús fue conducido por el Espíritu de Dios al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Fue tentado Jesús por el mal dentro de sí mismo? Lógicamente que no, ¿verdad? Y en eso estamos de acuerdo. En todo lo que están mencionando hasta ahorita estamos de acuerdo, porque nosotros también no creemos, pues, que Satanás represente de una manera personificada el mal. Nosotros creemos que el mal existe y que Satanás hace uso del mal. Por eso es que la Biblia lo llama el padre de toda mentira, ¿no? Y que él es homicida desde el inicio. Bueno, nosotros creemos pues también que Satanás no es una personificación, sino una persona. Pero vamos a ver cuál es el concepto de ellos, cómo es que llegan a esas conclusiones. Sigamos leyendo, dice, esa opinión no armoniza con la descripción bíblica de Jesús como uno que es justo, que no cometió pecado. Y esto pues explícitamente lo dice 1 Juan 2:1 y 1 de Pedro capítulo 2 verso 22. Sigamos leyendo, dice, no el Satanás que se apareció delante de Jehová Dios y el que tentó a Jesús estaba separado de ellos. No era algo dentro de ellos que representa algo abstracto. Entendamos eso, ¿eh? Ahora, si sigue subiendo, hermano, por favor. Esto es lo que nos interesa saber, hermano. Todo este prólogo, todo este prólogo de acá y este prólogo de aquí. Estas dos partes nos interesa saber. Tome atención, mire lo que dice. Notará también que estos registros relatan conversaciones entre el diablo y Dios y entre el diablo y Jesucristo. Tanto que Jehová Dios como Jesucristo son personas. Mire lo que dice, tanto que Jehová Dios como Jesucristo son personas. Ahora mire lo que dice, escuche. ¿Puede una fuerza no inteligente sostener una conversación con una persona? ¿No? Escúcheme, mire, lo que ellos ya están dando a denotar es algo que nosotros también creemos. Nosotros creemos que Satanás no es algo abstracto o en cuanto a su naturaleza como alguien, como una persona. Nosotros creemos que Satanás es un ser. Es un ser espiritual maligno, pero que tiene los atributos de una persona. Y ellos lo que están haciendo es eso. Mire, le voy a volver a leer. Notará también que estos registros relatan conversaciones entre el diablo y Dios, entre el diablo y Jesucristo. Tanto que Jehová Dios como Jesucristo son personas. ¿Verdad? ¿Puede una fuerza no inteligente sostener una conversación con una persona? La respuesta es no. Además, la Biblia llama a Satanás un homicida, un mentiroso, un padre en un sentido espiritual y un gobernante. Solo una persona inteligente puede encajar en todas esas descripciones. Por lo tanto, la Enciclopedia de Max Clint y Strong declara, los escritores sagrados hacen uso de toda forma de acción personal al describir el carácter y la conducta de Satanás. Cada cualidad, cada acción que puede indicar, mire, que puede indicar personalidad, se le atribuye a él en un lenguaje inconfundible. Ahora, ¿por qué llegan a esta determinación? Mire, vamos a seguir leyendo acá abajo, escuche. Las escrituras indican, un momento, ok, las escrituras indican que el diablo originalmente era una criatura espiritual, perfecta y justa, pero él no permaneció firme en la verdad. Solo después de adoptar voluntariamente un proceder de oposición y resistencia a Dios se le llamó
Satanás. Ahora mire, esto es larguísimo, pero lo que nos interesa saber, ahora mire, no hay Loma, hermano, donde estábamos nosotros. Eco, ahí nomás. Nos interesa saber esto. Ellos dicen pues que a Satanás no se le puede personificar porque no puede ser posible que a una fuerza no inteligente sostenga una conversación una personal. Además, la Biblia llama a Satanás un homicidio. Mira, la Biblia le da estas calificaciones. Tanto es cierto que la Biblia dice, pues, Satanás es un homicida, es mentiroso, padre de toda mentira. También en un sentido espiritual y un gobernante. Solo una persona inteligente puede encajar en todas esas descripciones. ¿Me entiende? Entonces ellos, en cuanto a, para calificar, escúcheme bien, para calificar a Satanás, que no es algo abstracto, que no es una personificación, que no es una prosopopeya, sino que es una persona en un sentido literal, ellos llegan a esas conclusiones, pues, de que porque él habla, de que él tiene comunicación con otra persona, de que él es homicida, le dan significativos calificativos de que es una persona. ¿Me estoy dejando entender, hermanitos? No sé si me estoy dejando entender hasta ahorita. Ok. Ahora mire, ¿no? Ellos entonces, en base a esto, todo lo que estamos mencionando, entonces han llegado a la conclusión después de que no es una prosopopeya, sino que es un ser personal, no impersonal, es un ser personal, porque tiene calificaciones de persona, que lo identifican como persona, indicativa todavía, ¿no? Entonces, ahora, la pregunta es, ¿no? Porque nosotros tenemos que hacernos una pregunta. Miremos cómo ellos miran al diablo, como persona o como personificación. Y si es uno de los dos, miraremos también en este estudio, pues las reglas que ellos utilizan para definir qué es el diablo. Y esta es la regla que ellos utilizan. Esta es la regla que ellos utilizan. Y esta regla que ellos utilizan es de esta enciclopedia. Y ustedes saben que esta enciclopedia, hermano, es hecha por Strong y que son trinitarios, estos dos personajes, estos de acá, el de acá, esta casa bibliotecaria y Strong's, son trinitarios. Estos dos, cuando usted va a ver sobre el Espíritu Santo, la Trinidad, cuando ellos concluyen quién es el Espíritu Santo también votan las mismas calificaciones que atribuyen que el Espíritu Santo es una persona. Como yo les dije la vez pasada, Quiere decir, hermano, que ellos, con esta regla que ellos están usando para interpretar esto, ellos mismos, por decirlo así, se están colocando una soga al cuello porque no la utilizan para interpretar la persona del Espíritu Santo. a eso vamos a llegar. A eso vamos a llegar porque ellos están utilizando dos trinitarios. Por eso ya la vez pasada yo les dije, ¿no? No existe un solo testigo de Jehová, por más que estén aquellos que lo llaman los gobernantes del cuerpo de la Watchtower, que están en Estados Unidos, que de ahí salen, de este cuerpo gobernante, salen todas las doctrinas que ellos tienen. En medio de ellos no existe un solo académico que tenga el título lingüístico, como lo tiene Strong, por ejemplo, o como lo tiene este aquí, que la pronuncia exacta no lo sé cómo se dice, como lo tiene este varón, ¿no? Y que ellos tienen títulos universitarios de lingüística, de la gramática, y que no existe un solo testigo. Por eso es que ellos recurren a estos especialistas, que son trinitarios, que son trinitarios. Y de la manera como ellos ven que aplican aquí a Satanás, lo tendrían que también ver los comentarios que estos dos
eruditos hacen sobre el Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué ellos llegan a deducir utilizando la regla? Ellos no utilizan la regla de como ellos, digamos, a pura conveniencia. Ellos utilizan la regla de estos dos de acá. Esta misma regla sobre Satanás, de darle definición quién es Satanás, que no es una personificación, sino que es una persona, ellos también dicen que el Espíritu Santo es una persona porque tiene los atributos de una persona. ¿No? Y como dicen, hermanos, se están metiendo la soga al cuello, lógicamente, pues nosotros tenemos que saber todas sus artimañas de estos sinvergüenza y no ser ignorantes, pues para eso le estamos preparando a usted. Estamos dando cosas que casi no se enseñan en las iglesias. ¿Me entiende? Ahora, tome atención. Le estoy dando secretos del Mestier, hermano. ¿No? Ahora lo siguiente, miren. Ahora, si los testigos de Jehová definen que el diablo es una persona porque tiene los atributos calificativos de una identidad personal, ¿verdad? Eso es lo que ellos tienen, perdóneme, calificativos de una identidad personal. Y hemos visto ya lo que... La pregunta que nosotros tenemos que hacernos es, ¿por qué también no utilizan esa línea de regla para identificar al Espíritu Santo como una persona personal? No impersonal, sino personal. Como alguien, no como algo. Si al espíritu le atribuyen las características de una persona en toda la Biblia, al Espíritu Santo en toda la Biblia le atribuyen las características de una persona, no de una personificación. Por eso si los testigos de Jehová llegan a conclusiones de definir que Satanás, que es un ser espiritual, no es una persona, perdón, no es una personificación, sino una persona. ¿Por qué? Porque habla, porque tiene comunicación con otro, porque es considerado un homicida, es considerado un mentiroso y es un gobernante y todo ese tipo de cosas llegamos a la conclusión que no es una personificación, sino que es una persona. ¿No? Entonces, esa regla de la que ellos tienen ahí, tendrían que utilizar en la regla del Espíritu Santo, porque la Biblia dice que el Espíritu Santo es un espíritu, el espíritu de Jehová. ¿Me entiende? O sea, ¿por qué si yo, porque si usted le pregunta al testigo de Jehová, ¿Satanás es un espíritu? Dice, sí es un espíritu, pero es una persona, claro que es una persona. ¿Y por qué si es un espíritu es una persona? Entonces ahí sí ellos llegan a utilizar la regla de Strong, por ejemplo. Ahí se llega a utilizar la regla de Strong para especificar, pues, por qué son una. Porque ellos no saben nada, porque ellos no tienen catedrático, hermano. Ellos no tienen gente titulada, especializada en cuanto a la lingüística o a la gramática. Pero los trinitarios sí tenemos, tanto católicos como protestantes tenemos. Los únicos que tienen catedráticos, escúcheme bien, los únicos que tienen catedráticos biblísticamente hablando son los trinitarios y los protestantes. Ninguna otra secta tiene, ni mormones, ni testigos, ni adventistas, eh, ni ortodoxos, ninguna otra, ni unicitarios, ninguno, solamente católicos y protestantes tienen especializados. ¿No? Ahora, ellos entonces utilizan la regla, que no es de ellos, utilizan la regla de los trinitarios, que pues nosotros esa misma regla, para darle identidad a lo que es algo espiritual, en el caso si es algo personal o es algo abstracto o impersonal, entonces pues se hace esta conjunturas de esta regla para definir qué cosa es una prosoponia o qué cosa es una persona. Entonces, esta regla tendrían que ellos especificarla también hacia la persona del Espíritu Santo de Dios. Ellos dicen que el espíritu maligno, o sea, el diablo, es una persona porque habla. Ahora, nosotros hemos visto la semana pasada, que ahora vamos a repasar. Ahora sí si lo puede quitar, hermano. Hechos capítulo 10, si lo puedes, ahora sí, sí, no sé si puedes proyectar también eso. Hechos capítulo 10, la Reina Valera solamente. Solamente la Reina Valera. Tomemos atención, por favor. Ok.
Hechos capítulo 10, versículo 1. ¿Estamos ahí? Ok. Había un varón en Cesarea llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que daba muchas limosnas y oraba a Dios siempre. Este vio en visión claramente como a la hora novena del día el ángel de Dios entró a él y le decía: Cornelio. Mirándole, tuvo miedo y dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido en memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, que tiene el sobrenombre Pedro. Este pasa en casa de cierto Simón, curtidor, que tenía su casa junto al mar, en el que debes hacer. Y cuando se fue el ángel que habló con Cornelio, este llamó a dos de sus criados devotos. Hermano, hay una parte donde no leo, no sé si puedes hacerlo un poquito más para acá. No a nosotros. O si no, acórtale un poquito, porque no leo, no, la imagen de nosotros tapa la visualización de todo. Ok, no un poquito menos, como estaba, hermano. Más corto. Ahí bien, bien. No, no se mira, no se mira. No puedes moverlo la pantalla para acá o acortarlo un poco más. Trata de acortarlo un poco más. No, Hermanito, es que creo que es usted el que le tiene que dar la opción de colocar las cámaras arriba o hacia los lados Es que es el en su problema, computador. hermano, que yo no sé nada de esta cosa. Si quiere le leo yo, hermano, si no, no hay ningún problema. No, necesito leerlo yo en esto. No sé si puedes acortarlo un poco más, las letras, hacerlas más pequeñas, como la estabas haciendo anteriormente. Ok, perfecto. Ok, vamos a ver entonces, ¿no? El verso 4 dice: y mirándole tuvo miedo y dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limonas han subido en memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, que tiene sobrenombre Pedro. Este pasa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar, y él te dirá lo que debes hacer. Y cuando se fue el ángel que habló con Cornelio, este llamó a dos de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales, después de contarles todo, les envió a Jope. Sigue subiendo, un favor, hermano. Ok. Al día siguiente, yendo ellos de camino y llegando cerca de la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar cerca de la hora sexta. Y le vino una gran hambre y quiso comer, pero mientras ellos preparaban, mira lo que dice: pero mientras lo que ellos preparaban, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y un vaso que descendía hacia él como un gran lienzo atado de los cuatro cabos, y era bajado a la tierra, en el cual había de toda clase de cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Un momento, dice: y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Y le habló la voz la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto fue hecho tres veces. El vaso volvió a ser recogido en el cielo, y mientras Pedro dudaba dentro de sí qué sería la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, que preguntando por la casa de Simón llegaron a la puerta. Sigue subiendo, hermano, por favor.
O- ok. Verso 18. Y llamando preguntaron Simón, que tenía por sobrenombre Pedro, posaba allí. Y mientras Pedro pensaba en la visión, el Espíritu le dijo, he aquí, 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Ahí, ¿quién está teniendo entonces comunicación con Pedro? El Espíritu. Y si los testigos de Jehová han llegado a conclusiones absolutas de que Jehová el Padre, siendo espíritu, es una persona y de que Dios Hijo, siendo Dios, pues es una persona, es decir, él ha sido manifestado en persona, literalmente, en cuanto también a carne y hueso. Llegaron a conclusiones de que pues Satanás conversando con ellos, entonces pues no puede ser posible que una fuerza, dicen ellos, ¿no? Que una fuerza tenga la capacidad intelectual, la potencialidad de poder conversar o expresar sus conceptos a otra persona. Entonces, utilizando la idea de los testigos de Jehová y la regla que ellos utilizan, que no es de ellos, sino que son de los trinitarios, pero para ellos lo utilizan cuando se le da la gana y la manera que se le da la gana, sin entender la gravedad del caso, y como los testigos de Jehová no van a investigar lo que les enseñan y solamente comen todo lo que se les expone dentro de sus salones, porque ellos sus reuniones se lo llaman los salones del reino, ¿no? Entonces comen solamente sin ir a investigar verdaderamente qué es lo que están aprendiendo. Si tan solo leyeran lo que hemos leído y lo que estamos leyendo ahora, el Espíritu le dice a Pedro, ¿verdad? Le dice a Pedro, el verso 20, perdón, verso 19, y mientras Pedro pensaba en la visión, el Espíritu le dijo, he aquí 3 hombres. El Espíritu está hablando, interactuando con otra persona. Según los testigos de Jehová, dice pues que algo impersonal no puede interagir con otra persona o algo personificado no puede interagir de ese tipo de magnitud como la estar interagiendo. Así como conversó Satanás con el Padre y con el Hijo, al Hijo lo quiso tentar, ya al Padre lo desafió para que fuera probado Job. Entonces, aquí estamos viendo que el Espíritu Santo está hablando a Pedro y le dice principios importantes, 3 hombres. Una fuerza activa como la definen ellos o una energía, hermanos, no tiene la capacidad de poder exprimir con exactitud quiénes les han venido. Segundo, una fuerza activa no tiene esta capacidad donde le da órdenes, levántate, tampoco le dice pues una fuerza activa desciende, o sea, una fuerza activa no, no diferencia qué es arriba y qué es abajo, tiene que ser una persona donde le dice desciende, o sea, él estaba arriba, entonces la persona del Espíritu Santo, esta persona le dice desciende, o sea, baja. Y no dudes, una fuerza activa no tiene la cualidad de poder discernir si está dudando o no está dudando. Por consecuencia, el Espíritu de Dios es una persona que conoce los corazones donde le dice a Pedro, no dudes ir con ellos. Una fuerza activa no lo puede hacer, no tienes otra. Solamente aquí podemos ver los mismos atributos de los que nos muestran los testigos de Jehová para calificar y determinar que Satanás es una persona. Aquí estamos viendo que también el Espíritu Santo habla y está interactuando con otra persona, que es Pedro. Ahora vamos a ver si Pedro lo entendió, que era una fuerza activa la que le estaba hablando o era la persona del Espíritu Santo. Mire lo que nos dice Hechos capítulo 11, versículo 13. No sé si tenemos ahí Hechos capítulo 11. Ay, la más. Más un favorcito puede, cuando comencé a hablar, cayó. Sigue. Más arribita. Bájalo. Sí, ahí. Ok. El verso 8 dice,
Y dije, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces, mira lo que dice, entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Verso 10, y esto fue hecho 3 veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y he aquí, enseguida vinieron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí de Cesarea. Y mira lo que dice el verso 12. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. ¿Vio? Entonces, ¿cómo entendió Pedro, hermanos? Si era una fuerza activa, si era una fuerza activa, no podía producir una voz, no podía producir un mandato, no podía producir, identificar que Pedro estaba con miedo o estaba con duda. Pedro estrictamente em, ¿cómo le puedo decir? Él está demostrando que verdaderamente de que quien le habló es alguien, no algo. Y él dice en el verso 12, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. ¿Me entiende? ¿Por qué no dijo Pedro y la fuerza activa me botó de la azotea? O la fuerza activa me trajo a la casa de Cornelio. ¿No? Él sabía que quien estaba hablando con él era una persona y por lo tanto ya hasta aquí nosotros podemos demostrar, según la regla Strong, lo que utilizan los testigos de Jehová, que califica el Espíritu Santo como una persona porque está interacyendo con otra persona, que en este caso es Pedro, que le está dando una orden a Pedro. Capítulo 13, verso 1, verso 3, mire lo que dice. Si lo puedes poner, hermanito. Capítulo 13, verso 1 y verso 2 dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía ciertos profetas y maestros. Mire, Bernabé y Simón, el que se llamaba Niger, y Lucio, Cireneo y Manaén, que había sido criado con Herodes el tetrarca y Saulo. Mira lo que dice el verso 2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, separadme a Bernabé y a Saulo para la obra para la cual los he llamado. Separadme, dice el Espíritu Santo. Dijo el Espíritu Santo, separadme, ¿va? A Saulo a Bernabé y a Saulo para la obra para la cual los he llamado. ¿Quién es el que está trazando las pautas de que quién tenía que separarlos para él? Para separadme, dice, ¿no? Porque el Espíritu Santo que va a obrar en la vida de ellos. Y lo que van a hacer Bernabé y Pablo no es algo de que nace de sus fuerzas, sino que el Espíritu Santo mismo está diciendo, yo quiero que me separen a Bernabé y a Pablo. Separadme. O sea, tráiganmelo. Yo voy a obrar en la vida de ellos. Yo voy a hacer el ministerio. Entonces está hablando. Y cuando nosotros vemos estos atributos calificativos de una persona, indicativos al punto de que sí es una persona, no es algo abstracto, sino que está demostrando que está hablando y que está dando órdenes y que está diciendo que tienen un llamado, que Él les ha hecho un llamado y de darles una responsabilidad. ¿Me entiende? Entonces, aquí nosotros podemos ver que también, considerando lo que los testigos de Jehová utilizan, pues nosotros también aquí podemos demostrar que el Espíritu Santo sí está interacyendo con otras personas. Ahora, capítulo 8, siempre de Hechos 8. Verso 26 al verso 29. Mire lo que dice.
Verso 26 y verso 29. Y el ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, al camino que desciende a Jerusalén, a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y he aquí un etíope, eunuco, hombre de gran autoridad, bajo bajo Candace, reina de los etíopes, el cual estaba a cargo de todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Se volvía y sentado en su carro leía el profeta Isaías. Mira lo que dice el verso 29. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a este carro. ¿Cómo, ¿Cómo puede ser posible que una fuerza activa, hermanos, tenga descripciones precisas, descripciones extensas, descripciones que señalan lo que está sucediendo para que haga determinada función? Le dice el Espíritu Santo a Felipe, acércate. Y la palabra dijo le está expresando orden, idea, mandamiento, y una fuerza activa no tiene la propiedad de hacer esto. Entonces, por lo tanto, el Espíritu Santo habla. Entonces, si los testigos de Jehová dicen que Satanás no es algo, una fuerza o algo inanimado, no es algo, una personificación, porque habla, y si habla, entonces es una persona porque tiene los atributos de una persona. No es impersonal, sino personal. Entonces acá, ¿por qué no llegan a la misma conclusión? Que aquí el Espíritu Santo está hablando. Y eso podemos verlo también eh, en Hechos 21 también. Mire, y hay infinidad. Quiero terminar con este versículo. Hechos 21, mire lo que dice. Hechos 21, Hechos capítulo 21, verso 8 al verso 12. Eco. Y al día siguiente, partiendo Pablo y los que con él estábamos, venimos a Cesarea y entrando en casa de Felipe, el evangelista, el cual era uno de los 7, pasamos con él. Y éste tenía 4 hijas vírgenes que profetizaban. Y deteniéndonos ahí por muchos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo. Y aconteció que después de separarnos de ellos, zarpamos y venimos camino directo a Cos, y al día siguiente a Rodas, y de ahí a Patara. Y cuando oímos esto, le rogamos nosotros y y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió, he aquí. Perdón. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, sino aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistió diciendo, hágase la voluntad del Señor. Y después de estos días, tomando nuestro bagaje, subimos a Jerusalén, y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a un Mnasón de Cipre, un discípulo antiguo con el cual pasaríamos. Ahora mire, no sé, espérese, sube un ratito, nosotros navegamos, entonces, Es algo diferente, de verdad, hermano. Estaba notando yo también. esta es la Reina Valera. Sí, 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 supuestamente la Reina Valera, pero hay Blue que es diferente. Ujú. No está el verso que necesito, si lo puedes poner en la NTV, a ver. Ok, vamos a ver acá, aquí vamos a ver, ¿ya? Tome atención, el verso 8. Reina Valera, baja, baja, eco.
Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, pasamos con él. ¿Sigue? Ok. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban y permanecieron nosotros allí algunos días. Descendió de Judá un profeta llamado Ágabo. ¿Sigue? ¿Quién? Dice, ¿quién? Mire, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo. ¿Vio? Esto dice el Espíritu Santo. Así atarán los judíos en Jerusalén al varón al varón de quien es este cinto y le entregaron en manos de los gentiles. Entonces, ahí nomás, ahí nomás, ahí nomás. Entonces nosotros podemos ver que el Espíritu Santo habla, el profeta dice, el Espíritu Santo esto dice, que al que es propietario de este cinto lo van a amarrar y eso fue exclusivamente lo que pasó. Entonces, no puede ser una prosopopeya, porque si fuera una prosopopeya tendríamos que buscarle un lugar específico en cuáles de las reglas de las prosopopeyas dentro del Espíritu Santo, ¿verdad? O sea, inanimado, abstracto, animal, algo, una cosa, ¿en cuál de esos? Entonces tendríamos que anular la palabra espíritu, tendríamos que anular también que los demonios son espíritus, y porque si acá dice espíritu y la Biblia dice que es el espíritu de Dios, y es un espíritu, y si la Biblia dice que son espíritus malignos, son espíritus, y si la Biblia dice que Satanás es un espíritu, es porque es un espíritu, y los testigos de Jehová han llegado a colegar que ellos sí son personas, entonces ¿por qué acá cuando dicen el espíritu de Dios o el Espíritu Santo, no lo colegan como una persona si tiene las mismas calificaciones que le dan ellos a lo que es, a lo que ellos han llegado a, a, a establecer como una verdad de lo que es lo que es Satanás, ¿verdad? Ellos dicen pues que Satanás es una persona porque tiene los atributos de una persona porque habla. Aquí estamos viendo también que el Espíritu Santo habla y por consecuencia nosotros tenemos que llegar a esa definición como llegaron los testigos de Jehová o que ellos tendrían que llegar a la misma definición de la que llegaron de Satanás a la definición, tendrían que llegar a la misma definición sobre el Espíritu Santo, así como llegaron a la definición de Satanás, ¿no? Entonces no tendría que haber problema en ello, porque ambos son espíritu, solo que el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jehová, el Espíritu Santo es santo, y el Espíritu maligno, el Espíritu de Satanás es malo, es perverso, es inicuo. Ahora, vamos a ver otro versículo otra característica que define que el Espíritu Santo es una persona y que es bastante aplastante. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 10. Mire, ahora sí puedes sacarlo, hermanito, sí puedes sacarlo. Vamos a leer la Biblia. Ok, tomemos atención. Primera de Corintios, vamos al libro de Primera de Corintios. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 10. Mira lo que dice acá. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, ¿verdad? Pero todo nos los doy por el Espíritu, dice Pablo, porque el Espíritu lo escudriña aún lo profundo de Dios. Una fuerza activa no tiene la propiedad de poder investigar, de poder escudriñar, de poder aprofundir. Una fuerza activa no tiene esas cualidades, solamente alguien que es personal, que tiene los atributos de una persona y que es una persona, puede tener estas calificaciones que puede escudriñar, como dice Pablo,
El Espíritu, por el Espíritu, todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Quién puede escudriñar a Dios sino el Espíritu Santo que es de Dios, hermano? Nadie puede escudriñar a Dios, sino solamente el Espíritu Santo que es de Dios. Cuando usted le pregunta a los testigos de Jehová, mire, en este punto hay un acto de deshonestidad y de ridiculez de parte de los testigos de Jehová, porque cuando usted le pregunta a ellos, Jehová el Padre, ¿escudriña o no escudriña? Mire lo que nos dice Jeremías 17:10. Si alguien lo puede buscar y leer rápido en la versión Valera, Jeremías 17:10. ¿Lo tienen? Sí. Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Ok, entonces dice ahí, ¿no? Yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Si usted le pregunta ahí a un testigo de Jehová, ¿el Padre escudriña o no escudriña? Y le muestra a usted, pero claro que el Padre. Entonces, ¿el Padre es algo inanimado, impersonal o personal? ¿Es una persona o es una prosopopeya? Es decir, ¿cómo puede ser una prosopopeya? ¿Por qué? Porque ahí está diciendo que el Padre es el que escudriña la mente y el corazón de todo. Entonces ellos, cuando usted le pregunta, ¿el Padre escudriña o no escudriña? Claro, sí, sí escudriña. ¿Y es una persona? Claro que es una persona. Entonces usted le vuelve a hacer otra pregunta y le dice, ¿el Espíritu de Jesús escudriña o no escudriña? ¿No? Y pues vamos a ver el versículo que nos dice Apocalipsis capítulo 2. Si lo puede leer rápido siempre en la Reina Valera. Apocalipsis capítulo 2, versos 18 al 23. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Y aquí yo la arrojo en cama, en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. ¿Vio? Ahí está hablando el Hijo. Entonces, cuando usted le dice al testigo de Jehová, Jesucristo escudriña o no escudriña, y le hace leer esto, entonces usted dice, sí, claro, Jesucristo es una persona. Entonces, encontramos palabras estrictamente relacionadas con lo que nos dice Primera de Corintios capítulo 2, verso 10, que el Espíritu Santo escudriña. Y cuando le preguntamos a ellos si el Padre escudriña, sí escudriña. Y el Padre es una persona o es impersonal, es una persona. El Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, es una persona o es impersonal, es una persona porque escudriña. Ahora, y usted le hace otra pregunta. ¿Los fariseos escudriñan o no escudriñan? Y le muestra Juan capítulo 5. Siempre la Reina Valera, Juan capítulo 5, verso 39 al 47. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo. Ok, ahí nomás, ahí nomás.
Entonces nosotros podemos ver que también los hombres, los fariseos, pues pueden escudriñar, ¿verdad? Entonces, si usted le pregunta a un testigo de Jehová, ¿los fariseos son algo inanimado o son algo personal? ¿Son personas o son prosopopeyas? Entonces ellos dicen, no, ellos escudriñan, son personas, porque escudriñan. Ahora, le hace otra pregunta también, ¿los profetas escudriñan o no escudriñan? Y vamos a leerle Primera de Pedro, capítulo 10. Perdóneme, perdóneme, hermano, un No, momento. profeta, Sí, gracias. sí, espérese un momentito. Primera de Pedro, capítulo 1, de verso 10 al verso 20. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Ahí nomás. Entonces nosotros vemos que también ahora el Padre escudriña, el Hijo escudriña, los fariseos escudriñan, los profetas escudriñan. Y cuando usted le pregunta a un testigo de Jehová, ¿estos son prosopopeyas o son personas? Ellos dicen, pues, tenemos que seguir el orden del contexto, pues lógicamente son personas, porque tienen calificaciones de personas. Ok. Entonces nosotros cuando vemos Primera de Corintios capítulo 2 versículo 10 donde dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y si está hablando como primera persona al Espíritu Santo de Dios, que escudriña aún lo profundo de Dios y que le está dando calificativos, como por ejemplo lo que hemos ya hablado en antes, los atributos de una persona que habla, que tiene comunicación, que da órdenes, que sabe distinguir si tiene o no tiene temor, si está arriba, si está abajo, y que está poniéndole claro a Felipe qué es lo que tiene que hacer. O cuando dice, pues sepárenme a Bernabé y a Pablo para lo que yo les he llamado a hacer. Es la misma regla interpretativa o la misma regla de definición en las cuales los testigos de Jehová dicen, pues, esta es una persona o esta es una personificación. Entonces nosotros estamos viendo aquí que en todas las otras personas, en cuanto al Padre, sí es una persona porque escudriña, el Hijo es una persona porque escudriña, los profetas son personas porque escudriñan, los fariseos son personas porque escudriñan. Aquí cuando encontramos que el Espíritu Santo escudriña, ¿por qué no lo consideramos como lo que es? Una persona que está escudriñando aún lo profundo de Dios. No sé qué tengo que inventarme y decir que son prosopopeyas. O sea, todos son prosopopeyas. Todo es personificación, entonces, cuando se trata del Espíritu de Dios. Pero cuando se le dan atributos de persona a otras entidades, como por ejemplo el Padre, el Hijo o personas en cuanto al literalismo, a ellos entonces son personas. Pero cuando se trata del Espíritu Santo, ¿por qué le tengo que poner prosopopeya? O cuando se trata de Satanás, ¿por qué sí le tengo que poner persona y no prosopopeya? Como algunas creencias que hay por ahí que nosotros no estamos de acuerdo con esas creencias. Nosotros no creemos que Satanás es una prosopopeya del mal o que una representación del mal. Nosotros creemos que sí existe Satanás y que es el enemigo de nuestras almas. Y no puede ser una prosopopeya. Entonces, si ellos utilizan la regla de Strong para definir qué cosa es una prosopopeya o una persona o una personificación, lo mismo tienen que hacer bajo estos atributos que estamos viendo, lo que tiene el Espíritu Santo, que es una persona.
Una fuerza activa no puede indagar, hermano, porque eso significa escudriñar, indagar, aprofundir, averiguar, entender. Eso no puede hacer una fuerza activa como ellos creen que el Espíritu Santo es una fuerza activa. No existe esa conexión. No, una fuerza activa no puede dar órdenes. Una fuerza activa no puede distinguir entre lo alto y lo bajo. Una fuerza activa no puede dar determinaciones específicas como, por ejemplo, te buscan 3. O que le diga a Felipe, anda, súbete ahí. O que diga, sepárenme para mí a Bernabé y a Pablo. No puede ser posible que cada vez que se hable del Espíritu Santo como una persona que tiene los atributos de una persona, es una prosopopeya. Es una prosopopeya. Es una prosopopeya. ¿Por qué? Porque tú lo dices. Ahora, en este caso, nosotros ya tenemos más argumentación de cómo refutarlos con su misma regla de interpretación que ellos utilizan, que no es de ellos, pero con esa misma logística que utilizan ellos, que es una regla que es válida, que esa es la regla que se tiene que respetar para identificar en cuanto a los conceptos bíblicos qué es una prosopopeya y qué es una persona. Ahora mire, hay otro versículo que también es muy importante que tenemos que llegar a entender, lo que califica aplastantemente como una definición exhaustiva de este texto, Juan capítulo 14, versículo 16, que ya lo habíamos denotado, pero vamos a hacerlo de una manera exhaustiva, utilizando incluso los términos originales. Juan capítulo 14, verso 16. Mire lo que nos dice, ¿eh? Juan capítulo 14, verso 16. Ok, dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Miren nada más lo que dice ahí. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, ¿no? Ahora, cuando el Señor Jesús utiliza el término otro, lógicamente se está refiriendo a otro, ¿verdad? No utiliza un término, yo voy a rogar al Padre que les mande una energía. No, él está utilizando un término apropiativo de alguien que califica como alguien que es como él. Y él justamente lo dice a otro consolador. Se sobreentiende que previo al siguiente que había de venir ya estaba otro, que era el mismo. ¿Quién era el primer consolador? Jesucristo. ¿Y qué dijo Jesús? Voy a enviarle a otro consolador. Es porque vendrá otro igual a él. Mire como por ejemplo, le voy a poner un ejemplo, ¿no? Hay un doctor que tiene un paciente y que se le presenta un viaje urgente a este doctor, pero que este doctor está siguiéndole a este paciente y este paciente se confía de este doctor porque este doctor sabe cómo atenderlo, sabe sus necesidades básicas, vitales de este paciente y que pues se le presenta un viaje urgente a este doctor y el doctor va donde el paciente le dice, mire, yo tengo que viajar, ausentarme por un tiempo, pero le voy a dejar otro doctor que es como yo. Ahora quiero preguntarle, ¿quién es el que va a venir a atender ese paciente? ¿Una fuerza activa o otro doctor? Otro doctor. Eso es lo que dijo Cristo. Yo me voy, yo soy el primer consolador, yo me voy, pero les voy a mandar otro consolador que va a ser lo mismo que yo estoy haciendo con ustedes. Lo mismo. Hermano, si por ejemplo, si un ingeniero le dice, mire, tome atención, si un ingeniero le dice
ahí en esa vía de construcción, ¿no? Le dice, mire, yo tengo que viajar, pero les voy a enviar a mi colega, que es otro ingeniero. Es porque va a enviar a otro ingeniero, no va a mandar sus energías. El Espíritu, Jesucristo está diciendo, va a venir otro que es como yo y que va a ser lo mismo que yo. No sé si me dejo entender, que es como yo. Entonces, si el doctor dice, le voy a traer otro doctor que es mi colega y que va a hacer mi mismo trabajo, lógicamente, pues no está diciendo que él es el mismo que va a venir, sino que está diciendo otro, pero que es como yo. Jesucristo, ¿quién es? Una persona. ¿Y el Espíritu Santo qué es? Una persona. Ahora mire, en el griego hay dos palabras griegas para definir la palabra otro. Esto es muy interesante. En el griego hay dos palabras griegas para definir la palabra otro. La primera palabra para definir la palabra otro significa hétero, que se escribe con H o se puede escribir sin H. Hétero en la palabra griega. Esta palabra hétero significa otro, pero de diferente clase o diferente tipo, no similar. Todavía no se adelante a sacar conceptos definidos, hermanos, porque como le dije, para la palabra otro hay dos términos en griego para definir la palabra otro. Hay dos términos. Le acabo de leer una, pero también hay otra. Tome atención a lo que le voy a decir. La palabra hétero significa otro, pero de diferente clase o, o diferente tipo, no similar. En otras palabras, la palabra hétero en este concepto de Juan 4, perdón, 14, 16, no va aplicada la palabra hétero ahí, sino que esta palabra hétero va aplicada en la segunda carta de Corintios, si lo puedes leer por favor hermano, segunda de Corintios capítulo 11, verso 4. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Ok. En este versículo va encajada la palabra griega hétero, cuando dice, si viene otro, otro evangelio, otro Cristo, otro Espíritu Santo. Ahí se dice hétero. ¿Por qué? Porque es diferente a la clase de o diferente tipo, no similar. Ahí sí se utiliza la palabra hétero, porque no es lo mismo. Están dando un evangelio chafa, un evangelio falso, un Jesucristo falso, un Espíritu Santo falso, que en eso encajan los testigos de Jehová. ¿Me entiende? O sea, su doctrina de los testigos es hétero, otro evangelio, otro espíritu, que no tiene nada que ver. Pero cuando Jesucristo dijo, les enviaré otro consolador, no se está refiriendo a la palabra hétero, que es diferente a él. Nosotros hemos dicho que él se está refiriendo que va a mandar a alguien como él, o sea, a una persona. Es aquí donde se introduce la segunda definición para la palabra otro en griego, que significa alos, que se escribe ayos, pero se lee alos. Y la palabra alos se define de esta manera, tome atención, de la misma clase de la misma especie de la misma naturaleza. ¿Me dejo entender?
Hétero no es aplicado aquí, pero hétero sí es aplicado en la segunda Corintios capítulo 11, verso 4, también en Gálatas capítulo 1, verso 6 a verso 7. Se recuerda cuando Pablo le dice a los Gálatas, y habéis creído en otro evangelio, pero no existe otro evangelio, dice Pablo, ¿se recuerda? Ahí se utiliza la palabra héteros. Pero en Juan 14, 16 no se puede utilizar la palabra hétero, se utiliza la palabra halos, que la palabra halos significa de la misma clase de la misma especie de la misma naturaleza. Entonces cuando Jesús dice, les enviaré otro consolador, les está diciendo, pues va a venir alguien que es igual que yo, una persona de la misma naturaleza, de la misma clase, de la misma especie. Ahora miren, aunque si ustedes no lo crean, hermanos, en una literatura de los testigos de Jehová que se llama Perspicacia para entender mejor las escrituras sagradas, si usted lo quiere buscar en el internet, esto es lo que le voy a mostrar ahorita sobre la doctrina de los testigos de Jehová. Hay un sitio, siempre en jw.org, hay una parte donde usted tiene que buscar y poner perspicacia para entender mejor las escrituras sagradas. En el tomo 1, en la página 1049, mire lo que dice, no sé si lo puedes proyectar, hermano. Ok, tome atención, si lo puedes encoger un poquito porque siempre tengo el problema de la cámara. No sé, la verdad no sé cómo puedo sacar los hermanos de la cámara. Tengo que aprender estas cosas yo, a quitarla. Hermanito, ahí donde dice vista en la parte derecha, la próxima, donde dice vista. Si tú colocas la flecha, te aparece vista y te aparece la forma en la que puede tener las cuadrículas al lado o encima. A la próxima con más tiempo, hermano. Ahí ve, hermanito, ahí ve, o Si lo todavía. puedes achicar un poquito más. ¿Sí ve? Bueno, ahí, ok. Mire, el vocabulario griego es amplio, no te pases tampoco. Sigue un poco más. Ok, ahí nomás, ahí nomás. Tomemos atención, por favor. Mira que dice, el vocabulario griego es amplio y preciso. El escritor griego tiene a su disposición suficientes palabras para diferenciar ideas afines y transmitir justamente el matiz deseado. Mire lo que están diciendo los testigos. Tome atención a este prólogo, hermano. Ellos están diciendo que el material que van a exponer sobre el griego es una matiz. Es una matiz deseada, o sea, la matiz correcta para interpretar o para aplicar al tema que se va a utilizar. Y ellos siguen diciendo, por ejemplo, dice, el griego hace una distinción entre conocimiento en general, que se llama gnosis, 1 Timoteo 6:20, y el conocimiento más profundo, pignosis, ¿no? Entonces, hay una palabra para decir conocimiento, escúcheme, para decir conocimiento general se utiliza la palabra gnosis. Y para decir, para decir el conocimiento más profundo, pignosis. O sea que para la palabra conocimiento se utiliza dos términos, gnosis y pignosis.
¿Ya? Mire con los ejemplos que siguen los testigos. Y entre lo que estamos estudiando, y ellos ponen el ejemplo, Juan 14, 16, ellos mismos están diciendo, y entre ¿qué significa otro? ¿Dónde lo utilizan los testigos de Jehová hermanos? En Juan 14, 16. ¿Y qué significa de la misma clase, de la misma especie, de la misma naturaleza? Y que ahí mismo lo dicen ellos, que significa otro de la misma clase. No sé si me estoy dejando entender. ¿Me estoy dejando entender hasta acá? Y ellos saben que hetero, que significa otro de una clase diferente. Y es aquí donde mencionan Gálatas 1, 6 al 7. Y que también perfectamente ahí va encajado 2 Corintios capítulo 11, verso 4, lo que acabamos de leer, héteros. Y no llego a comprender cómo es que ellos teniendo, hermano, el vocabulario griego, para identificar dónde encaja la palabra correcta en determinada, en la regla de traducción, y ellos aquí lo utilizan perfectamente, porque siempre, como les digo, hermano, es que este estudio no es de ellos, estos estudios son de los trinitarios, pero los trinitarios no lo hacen en base a la doctrina trinitaria, sino en base a la regla de la gramática. Y sabiendo los testigos de Jehová que hay una diferencia para decir la palabra otro, de acuerdo al contexto, se le aplica la palabra en el griego. En el caso de Juan 14, 16, se utiliza el término alos, que significa otro de la misma clase. ¿Cómo? Entonces, ¿cómo puedo yo llegar a decir que el Espíritu Santo es una fuerza activa? ¿Una fuerza activa es de la misma clase del Hijo? Eso es una blasfemia absurda, hermanos. Si ellos mismos saben, claro, no todos, ¿no? El que ha puesto esto, que son los gobernantes, porque los que enseñan que el Espíritu Santo es una fuerza activa, ellos ni siquiera saben que hay esto en sus estudios de la perspicacia. No saben que hay, que ni siquiera creo que saben que existe ese estudio de perspicacia para comprender mejor ¿cómo le dije? Para comprender mejor las Sagradas Escrituras. Así se llama este libro, Perspicacia para entender mejor las Sagradas Escrituras. Tomo 1, página 1049. Entonces acá y ellos saben que alos se aplica aquí a Juan 14, 16, lo que estamos analizando. De la misma clase. Eso no puede ser posible. No puede ser posible que yo llegue a conjeturas de decir que el Espíritu Santo es una fuerza activa. Esa es una blasfemia. Y como hemos podido ver la semana pasada, hermano, que yo quisiera argumentar más sobre este punto, sobre lo que estamos viendo ahí, que la palabra también, la palabra consolador, significa paracleto, ¿no? Que la palabra paracleto, en cuanto al original, en el griego, significa abogado o el defensor o el que está a tu lado para ayudarte. Una fuerza activa no hace eso. ¿Cómo es eso? Esa es una insolencia a la interpretación. Otro, que es alos, paracleto, es consolador, de la misma naturaleza. ¿Por qué Jesucristo dice, verdad? Les voy a enviar a otro, paracleto, o sea, consolador. Porque Jesucristo es considerado consolador. En el epístola de Juan dice, ¿no? Y si alguno ha pecado, abogado tenemos en Cristo Jesús. Y esa palabra abogado es paracleto.
el que nos defiende, el que nos consuela, el que nos corrige, el que aboga por nosotros, el que nos instruye. Y si la palabra y otro significa halos, que es de la misma clase, yo no puedo decir entonces pues que es una fuerza activa, ya no sería la misma clase. Entonces eso es una insolencia, realmente eso es una insolencia bastante preocupante. Y que desgraciadamente, hermanos, lo que le acabo de imprimir, el hermano, lo que acaba de imprimir es una página oficial de los testigos de Jehová. Eso no es de aquí, de cualquier, aunque si lo que han puesto los testigos de Jehová en sus estudios originales, de sus doctrinas de la perspicacia, para entender un poco, para entender mejor las Sagradas Escrituras, aunque si lo han puesto en ellos, pero esta regla de la gramática no es de ellos, pero ellos la han puesto porque saben que es así y no la pueden violentar. Lo que pueden violentar es su Biblia de ellos porque lo distribuyen a todo el mundo. Y como todo el mundo sabe cuál es la doctrina de ellos, le dicen, no mires, no escuches, no hables, solamente entiende lo que te voy a decir. Por eso ellos ni siquiera saben que existe eso. Si usted le pregunta a un testigo de Jehová, ¿qué significa la palabra halos y la palabra hétero? No sabe. Ni la palabra consolador, ¿Para qué? es paracleto. No saben, que es bastante preocupante. Ese es el lavado del cerebro. Eso es la aplicación que le dan a los testigos de Jehová, que hay un adoctrinamiento tan diabólico, hermanos, que te cierran todas las posibilidades que usted pueda ir a investigar, porque si usted va a investigar, los testigos de Jehová lo consideran un apóstata, un hereje. ¿Me dejo entender? Por eso que hay que tener mucho cuidado. Ahora, investigamos, nosotros los trinitarios, nosotros los cristianos, somos libres. Donde está el Espíritu de Dios de libertad, nosotros no tenemos problema de investigar, Dios santo. Pero los testigos de Jehová sí tienen problema, porque si lo hacen son expulsados. ¿Me entiendes? Esto a mí nadie me lo cuenta, hermano. Yo sé cómo se maneja esta secta. De hace años las vengo estudiando. Por eso le digo, ¿no? Las puntuaciones que le he dado el día de hoy son puntuaciones muy importantes de entender, que casi no se enseñan en las iglesias evangélicas. Estas son puntuaciones que les das a la yugular a los testigos de Jehová, porque no se lo esperan ellos. No solo esperan que haya cristianos que lo analicen a ellos hasta lo más profundo de sus enseñamientos. Eso no se lo esperan. Y cuando usted conoce a su enemigo, es más fácil irle de frente. Y le pido en el Señor que de verdad hayamos podido entender un poco mejor sobre este punto de la persona del Espíritu Santo de Dios. Que como dijo el hermano en antes, teniendo esa definición sobre lo que cómo llegan a conjunturas definidas que Satanás es una persona porque tiene esto y tiene... El Espíritu Santo tiene mucho más atributos que Satanás, hermano. El Espíritu Santo es un consolador, se contrista, el Espíritu Santo ama, el Espíritu Santo enseña, el Espíritu Santo redarguye, el Espíritu Santo aconseja, ordena, manda, habla, toma decisiones, reparte dones, todo lo que hemos leído. A Satanás lo han categorizado que es una persona y es una persona solamente creo que por 5 atributos, porque habla, porque es padre de mentira, porque es homicida desde el inicio y porque engaña a este mundo y porque es el príncipe de este mundo. Por 5 atributos. El Espíritu Santo de Dios tiene más de 1000 atributos en toda la Biblia. Y cada vez que usted le menciona los atributos como persona,
Dice, es una prosopopeya. Una prosopopeya. Así cualquiera, pues hermano, así cualquiera se lava las manos, ¿verdad? Así cualquiera se lava las manos y decir es una prosopopeya. Pero me tienes que decir por qué tú llegas a conjunciones definidas que tú dices pues que es una prosopopeya. O sea, por lo que tú dices que es una prosopopeya, yo tengo que aceptar que es una prosopopeya. No existe. Y que gracias a Dios estamos investigando y estamos estudiando. Pero no para sentirnos más importante que ellos, simplemente para hacerles ver el gran error en la que están metidos. Esa es una ceguera demoníaca lo que tiene esta gente, totalmente demoníaca. Solamente con leer lo que acabamos de leer ahorita, hasta ahorita sigue ahí, ¿ve? Solamente con leer la diferencia entre estas dos palabras, halos y héteros. Solamente con eso. Yo ya con eso quedo servido, ¿me entiende? Entonces, o paracleto, ¿verdad? Halos paracleto. Una fuerza activa no puede abogar, hermano. Una fuerza activa no puede defenderte, no puede guiarte, no puede ayudarte. Una fuerza activa no puede interceder por usted. Una fuerza activa no puede escudriñar lo profundo de Dios. Es inaudito, es una blasfemia decir esas cosas. Absurdices únicas. Entonces, todos esos atributos que hemos visto, lo que es el Espíritu Santo de Dios, ellos se la libran así, ¿ve? Prosopopeya. ¿Y quién establece las reglas de nosotros? Dice nosotros. ¿Y quiénes son ustedes? Que ni siquiera tienen académicos. Ni siquiera, si usted le pregunta, mencióname un académico de ustedes. No existe. Se lo digo, hermano, no existe un académico de Testigo de Jehová. Que Dios nos ayude, que podamos entender las verdades del Señor Jesucristo y que pues em, llegar a blasfemar contra el Espíritu Santo, dice las Escrituras, pues que no tiene perdón. Si esta gente no se retracta de eso, no tiene perdón. No hay perdón de ese pecado. Que Dios nos ayude, que oremos mucho por ellos y sobre todo prepararnos, hermanos, no solamente haber escuchado, sino que el hermano manda los audios y aparte usted tiene sus apuntes, revise, controle, escuche y escuche los audios para que tenga un manejamiento correcto de estos temas y que pueda utilizar los términos apropiados cuando usted va a conversar con estas personas. Amén. Que Dios nos ayude. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Padre, en el nombre